Hola mis amados, Dios los bendiga. Estoy nuevamente aquí con ustedes. Me place saludarlos. Y bueno, hoy traigo nuevamente una porción de la palabra, un estudio maravilloso que vamos a ver en el día de hoy. Y para eso vamos a leer lo que nos dice la palabra en el libro de Jueces, en el capítulo 21, versículo 25. Y dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y bueno, mis amados, cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un propósito de vida, y no para que la vida del hombre fuera un fracaso. Dios lo creó a su misma imagen y semejanza, pero esa imagen fue distorsionada con la caída, es decir, cuando Adán decidió desobedecer a Dios e hizo lo que bien le pareció. Esto es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde entonces entró la maldad en el hombre, entró la maldad en la humanidad y de paso entró la maldición sobre este mundo. El conocimiento del bien y el mal que el hombre aprendería sería por medio de la degradación moral, la cual conllevaría a los seres humanos hacia su propia destrucción. Así que lo que el hombre considera moralmente bueno, para Dios es malo e inaceptable. Desde la caída del primer Adán y hasta este fin de los tiempos, la vida de los hombres ha sido un fracaso. Y hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad la caída de grandes imperios, naciones, pueblos y personalidades. Ahora bien, mis amados, en el contexto del libro de los Jueces, en sus capítulos 17 al 21, nos muestra la caída de la nación de Israel en la idolatría, la decadencia moral y la mezquindad. La razón de la decadencia moral de Israel fue el pecado tanto individual como colectivo. La desobediencia fue el primer paso de alejamiento de Dios. El pueblo de Israel fue escogido por Dios con un propósito. Debió ser un ejemplo de vida espiritual. No obstante, vemos cómo esta nación llegó a convertirse en una depravación moral. Es decir, nadie respetaba a nadie, ni siquiera al Dios que los liberó de Egipto. La historia nos devela que las pocas veces que Israel sirvió a Dios lo hizo basado en motivos egoístas y no precisamente en el amor y reverencia al Dios único y verdadero. Durante todo el periodo de los jueces, Israel padeció muchas veces. Esta nación experimentó tantos problemas que incluso terminaron con una guerra civil. Todos llegaron a ser su propia autoridad y actuaron bajo su propia opinión sobre lo que es bueno y malo. De tal manera que el resultado que esta actitud del pueblo produjo fue adverso, horrible y nefasto, debido a que cada uno hacía lo que bien le pareciera. Según la RAE, un fracaso es la caída o ruina con estrépito y rompimiento. Es un suceso inapropiado, lastimoso y funesto. Un fracaso es el resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. La falta de un propósito de vida, una formación insuficiente y la falta de autodisciplina son situaciones que conducen al fracaso. Y en ese orden de ideas, mis amados, vamos a ver lo siguiente. Número 1. La obediencia solo es motivada por la reverencia a Dios. En Juan 4:23 al 24, en la Nueva Biblia Viva, dice lo siguiente: la hora se acerca y ya está aquí, cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera,
porque el Padre así quiere que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo guiados por el espíritu y en forma verdadera. La palabra griega para reverencia es proskuneo, la cual es la misma para adoración y significa hacer reverencia, dar obediencia. Se usa de un acto de homenaje o de reverencia a Dios, a Cristo, a la bestia, a los demonios y a ídolos. Desde la perspectiva bíblica, la reverencia es una actitud de respeto y amor a Dios. Es una conducta de todos aquellos que son sus hijos, la cual incluye honra, gratitud y obediencia a los mandamientos. No obstante, la persona que no tiene temor de Dios siempre hará lo que bien le parece. Este tipo de personas jamás se sujetarán porque simplemente no reconocen la autoridad de Cristo sobre sus vidas. Cuando observamos el contexto del pasaje bíblico de Jueces, descubrimos que la caída moral de Israel tuvo su origen en la independencia que cada tribu quería. Esto los conllevó a que cada uno hiciera lo que bien le parecía era correcto. En esos días no había unidad en la autoridad ni en la adoración al Dios de los ejércitos. La idolatría llevó al pueblo de Israel a abandonar por completo la fe en Dios. Ahora bien, un ídolo es algo que ocupa el lugar de Dios en la vida de una persona. Si nuestra independencia es mucho más importante que nuestra devoción a Dios, entonces habremos colocado un ídolo en nuestros corazones, de tal manera que nuestra vida muy pronto se convertirá en un templo de ese Dios. Es por eso que como hijos de Dios, cada instante de nuestra vida debemos darle el primer lugar en todo. Nosotros muchas veces invertimos todo nuestro tiempo y energías en la búsqueda de dinero, posesiones, éxito, fama, estudios y muchas cosas más. Pero al final todo eso es basura si estas cosas son las que entronan nuestro corazón. Si estos ídolos son el centro de nuestra vida, para nada sirve tal inversión. Todas estas cosas aparentemente llenan nuestra vida, pero cuando estos ídolos son quitados, solo queda un caparazón vacío. Por eso es mejor invertir toda nuestra vida en el Dios viviente. Este es Jesucristo, mis amados, el único que realmente puede saciarnos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 8 en la Nueva Biblia Viva dijo lo siguiente: pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, fíjense ustedes el pensamiento del apóstol Pablo, un hombre que estaba bien, un hombre judío, un hombre con nacionalidad romana, un hombre estudioso de la ley, de la Torá. Y todo eso él lo consideraba como basura. Era fariseo de fariseos. Cuando caemos en idolatría, mostramos que Dios no es quien dirige nuestra vida. Algunos pensamos que el dinero, los bienes materiales, la popularidad o el éxito indican bendición de Dios, cuando eso no es verdad. Pero nada de estas cosas muestran su aprobación,
pues simplemente son muestras externas que no justifican nuestras malas acciones o nuestra vana manera de vivir. Ahora estamos padeciendo una pandemia. Ya llevamos aproximadamente año y medio con esta situación. Y tal vez algunas personas invirtieron su tiempo y todas sus energías en la búsqueda de estas cosas perecederas que no sirven para la eternidad. Quiero aclarar que esto no es que sea malo. Lo malo está en que nosotros centremos nuestra vida en eso y que eso se convierta en ídolo en el corazón de nosotros. Y que estas cosas ocupen el primer lugar en nuestros corazones antes que Dios. Ahí es donde está el problema. Entonces fíjense ustedes que se presentó esta pandemia y muchas personas lo perdieron todo. Empresarios que quebraron, comerciantes que quebraron, hombres que perdieron sus trabajos y en fin, tantas cosas que se vieron durante esta pandemia en la vida de muchas personas. Entonces, ahí vemos nosotros que de nada sirve centrar nuestra vida en estas cosas que de alguna manera, en algún momento, pueden desaparecer de nuestra vida. También vemos nosotros una situación particular durante esta pandemia, personas que colocaron su esperanza en la vacuna. Y no estoy diciendo con esto de que sea malo vacunarse, ni que no se la deba uno poner, ni nada de esas cosas. No estoy diciendo nada de eso. Simplemente es que hubo personas que colocaron su esperanza, su confianza en ese fármaco. Y vemos nosotros frases como la vacuna salva vidas. Vemos nosotros también personas publicando fotos y videos en redes sociales cuando eran vacunados, haciendo como un acto de homenaje a la vacuna. La pregunta es, ¿por qué tanto homenaje a una vacuna si nuestra confianza debe estar en el Dios de nuestra salvación? En este fin de los tiempos vivimos una espiritualidad a la luz de nuestras necesidades internas de aprobación. Por eso desperdiciamos nuestro valioso tiempo buscando cosas efímeras para saciar nuestra alma. Hacemos cosas para impresionar y agradar a las personas, pero no a nuestro Padre Celestial. Así que no permitamos que los éxitos personales se conviertan en una medición para saber si agradamos o no a Dios. Porque lo único que necesitamos para la aprobación de Dios es la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Reina Valera dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para ser un verdadero adorador hay que tener fe. Hoy, como en los días de los jueces, muchos ponen en primer lugar sus propios intereses egoístas. Algunos continúan rechazando el estilo de vida santo que Dios determinó para su pueblo. Y esto solo devela que no hay convicción en el corazón. Así como en los tiempos de los jueces, algunos creyentes en estos últimos días han sustituido la verdadera adoración a Dios con una versión casera. No obstante, vendrán días en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Nuestra adoración debe ser consciente y honesta. Debe fluir de un corazón sincero, porque Dios aborrece la mentira. Recordemos que a Él nadie lo engaña. Adorar a Dios
es darle el valor que se merece y colocarlo como prioridad número uno en nuestra vida. Adorar al Dios Todopoderoso es consagrar y apartar nuestra vida por amor a Él y ponerla a su servicio. La verdadera adoración a nuestro Padre implica una vida de obediencia que permite tener comunión con el Espíritu Santo. El verdadero adorador siempre glorifica a Dios. Han transcurrido cerca de 2000 años desde el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, y todavía seguimos sin destruir la idolatría y las prácticas pecaminosas. Todavía continuamos con las mismas costumbres viciadas o corrompidas. Todavía tenemos los mismos padecimientos de siglos atrás. Así que para nadie es un secreto que en este fin de los tiempos, de alguna manera, la idolatría ha ganado terreno en nuestros corazones, porque hemos dejado que cualquier cosa sea más importante que Dios en nuestra vida. Es tiempo de identificar esos ídolos modernos que hay en nuestros corazones y renunciar a ellos. Es tiempo de humillarnos a Dios y volver nuestro corazón a Él para obtener su amor y misericordia, mis amados. Es tiempo de buscar el rostro de Dios y convertirnos verdaderamente a Jesucristo de una vez y para siempre. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y lo segundo que quiero que veamos, mis amados, es la obediencia solo es motivada por el amor a Dios. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 5, la Nueva Biblia Viva, dice lo siguiente: el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda, así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. El amor a Dios no se manifiesta por el hecho de que vayamos a la iglesia, que leamos la Biblia, ayunemos o pasemos horas orando. El amor a nuestro Padre Celestial se ve manifestado cuando, como hijos de Dios, somos hacedores de su palabra, es decir, ponemos en práctica el mandato que Dios ha determinado para nuestra vida. Un ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjese este mandamiento que está ahí en la palabra: honra a padre y madre. ¿Y qué es lo que vemos nosotros hoy en día? Hijos desobedeciendo a sus padres, hijos deshonrándolos, hijos causándole sufrimiento a sus padres por su vana manera de vivir. Eso lo estamos viendo nosotros en estos tiempos. Entonces, ¿de qué sirve que sepamos de memoria la palabra si no colocamos la misma en práctica? Es la pregunta que debemos hacernos. Cuando observamos la nación de Israel, descubrimos que el fracaso de este pueblo estuvo en establecer un gobierno basado en los principios morales de Dios, donde su ley fuera la ley terrenal. Ahí estuvo el problema, ahí estuvo el fracaso de esa nación. Y es lo mismo que pasa hoy en día con el pueblo creyente, cuando permitimos que las conductas morales de este mundo, las leyes terrenales de este mundo, gobiernen
nuestra vida. Y cuando hablo de leyes terrenales me refiero a aquellas leyes que de cierta manera están en contraposición con la palabra de Dios. Y es una realidad de que muchos acepten eso para sus vidas. Las influencias paganas y la depravación moral habían llegado a todos los rincones de Israel. Eso lo estamos viendo hoy en nuestros tiempos. Y algo similar sucede en este tiempo. La inmoralidad ha llegado a tal magnitud que estamos como en los días de Noé. La decadencia moral de este mundo de alguna forma ha afectado al pueblo cristiano, de tal manera que vemos cómo la vida espiritual de algunas personas es una completa ruina. Es tanta la corrupción moral de los seres humanos que en este fin de los tiempos vemos cómo muchos se inclinan irresistiblemente hacia el mal. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, en la Nueva Biblia Viva, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: los últimos días serán tiempos difíciles en los cuales habrá hombres de mente depravada. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata y mala. Serán duros de corazón, mentirosos, inmorales, crueles y opuestos a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, vanidosos y preferirán los placeres antes que a Dios. Todas estas personas aparentarán ser cristianos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. No tengas nada que ver con esa gente, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros como sus hijos, como su pueblo amado en estos tiempos. Así que cuando alguien se halla en esa condición, es decir, en la condición de una mente depravada, no puede hacer nada que agrade a Dios. La única forma es que esa persona tenga un arrepentimiento genuino en su corazón y le permita al Espíritu Santo guiar su vida, porque solo la gracia de Dios puede salvarlo, mis amados. Como hijos de Dios debemos ser conscientes que Él nos ha dado normas que rigen nuestra vida cristiana. Nuestro Padre no ha dejado nuestra conducta a criterios ni opiniones, sino a su palabra. En estos tiempos difíciles y peligrosos, algunas personas parecen ser buenas y morales y quizá desean sinceramente adorar a Dios, pero lo desobedecen al seguir sus propios deseos egoístas. Pues en vez de hacer lo que el Padre quiere, más bien hacen lo que bien les parece. Esta era la actitud que prevalecía en la época de los jueces y es la misma que estamos viendo en estos últimos tiempos. Hoy observamos naciones, sociedades, grupos religiosos, movimientos de toda índole e individuos autodeclarándose suprema autoridad sin tener en cuenta a Dios, dando su propia opinión sobre lo que se considera moralmente bueno o malo. A principios del mes de julio de este año salió una noticia de Madrid, España, donde un profesor de biología y sexualidad de esa nación fue suspendido de su empleo por un periodo de 6 meses por las directivas del plantel educativo. ¿Y todo por qué? Porque este profesor, obviamente experto en la materia, defendió la teoría científica que solo hay 2 sexos, es decir, hombre y mujer.
un cromosoma XX y un cromosoma XY. Y adujo que los trans no existe ni biológica ni genéticamente, que estas personas no pueden cambiar sus cromosomas, aunque se hagan un cambio de sexo, porque siguen teniendo su misma naturaleza. Pues biológicamente son hombre y mujer. Debido a este pensamiento de este profesor, entonces tomaron esas medidas despiadadas e injustas, argumentando las directivas del plantel que los comentarios de este catedrático tenían un carácter homofóbico, machista y racista que mostraba desprecio ante grupos de distinta naturaleza. Entonces, fíjense ustedes esta situación. Otro caso que vemos nosotros en este tiempo, en nuestra nación Colombia, es el irrespeto a las autoridades, los bloqueos y el vandalismo disfrazados de protestas pacíficas, que en términos castellanos no es más que una rebelión contra la autoridad legítimamente constituida. Sin embargo, se observa cómo algunos en su propia opinión defienden las citadas protestas sociales como algo bueno, queriendo mostrar que todos estos desmanes y violación de los derechos de los demás está bien. Eso fue lo que vimos en las recomendaciones de la CIDH, cuando dijo, abro comillas, el Estado no puede prohibir todos los bloqueos o cortes de ruta y equipararlos con actos delictivos, porque muchas veces estas modalidades y otras manifestaciones de protesta en las calles, plazas y lugares públicos están protegidos por el derecho a la protesta pacífica de acuerdo con los estándares interamericanos. El mundo al revés, mis amados. Hace 2700 años el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, dijo lo siguiente: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El verdadero cristianismo se traduce en una conducta afectuosa. Esa es la razón por la que la palabra de Dios nos otorga la seguridad de que estamos en Cristo. Así que nosotros no tenemos por qué conformarnos con las actitudes degradantes que prevalecen en este mundo. La razón por la cual nosotros muchas veces seguimos en el mismo círculo vicioso, lo cual nos conlleva a fracasar, es porque no tomamos las medidas necesarias en nuestra vida. La única manera de evitar el fracaso moral es cambiando los viejos hábitos de vida. Nuestra forma de pensar y de actuar definitivamente debe cambiar. Nosotros debemos decidir el querer ser transformados en nuestra vida. Es la única forma en que podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 dijo lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando pasamos por alto los preceptos de Dios, la tendencia será el fracaso. Cuando no nos sometemos al Espíritu Santo de Dios para ser guiados por Él a toda verdad, terminaremos haciendo lo que en ese momento nos parece bueno. La única manera de saber lo que es bueno y agradable a Dios y poder obedecer en todo tiempo es reconocer que sin Él
no somos nada. Si Jesucristo no es quien reina en el corazón del hombre, siempre estará propenso a un suceso lastimoso y funesto. Por eso necesitamos acercarnos a Cristo, porque alejados de su presencia, jamás podremos hacer nada bueno y agradable. Separados de Jesús, nunca tendremos la capacidad de obedecer a nuestro Padre Celestial. Apartados de Dios, tendremos una vida fracasada. Finalmente, mis amados, el fracaso no hay que verlo como que ya todo esté perdido y no hay nada que se pueda hacer para empezar de nuevo. Si realmente queremos seguir avanzando, debemos ver el fracaso como la puerta que se abre para nuevas oportunidades en nuestra vida. Porque nuestro Padre es un Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. El fracaso de Adán fue la puerta que se abrió para que viniera Cristo a redimirnos del pecado, reconciliarnos con Dios y darnos salvación. Así que ha llegado el momento en el cual, como pueblo de Dios, nos levantemos, fijemos nuestra mirada en lo que tenemos por delante, nuestro Señor Jesucristo, y sigamos avanzando hacia el cumplimiento de nuestro propósito en este mundo, porque nosotros somos valientes, no unos fracasados. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, en la Nueva Biblia Viva, el Señor dice lo siguiente: solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Sí, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao.